Buscamos crear un espacio seguro para contar nuestra experiencia en el camino de ser mujeres de DAFES, así como temas de los que poco se habla, pero que todos enfrentamos en algún momento. En este espacio hablaremos de retos, miedos, comunidad y por supuesto, datos. Yo soy Valen. Yo soy Lau. Esto es Data Soul. Bienvenidos a nuestro podcast. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo miércoles de Data Soul. Hoy nuevamente venimos con un nuevo episodio. El día de hoy traemos una súper invitada que nos las mantenemos encontrando en todos los eventos y que obviamente es súper reconocida dentro de la comunidad por lo tesa que es y por todo el gran trabajo que ha hecho. Lau, cuéntanos quién es nuestra invitada. Bueno, esa invitada la conocimos o ya la conocíamos desde antes en eventos como mencionaba Valen, pero vimos una charla que hizo en el IWD en Medellín. Le dije a Valen, tenemos que tenerla en el podcast, porque nunca se ha hablado de este tema, no había escuchado personalmente hablar sobre temas de sostenibilidad, que es de lo que queremos hablar un poquito hoy. Y hoy tenemos a Catalina Zapata, quien es comunicadora de profesión, pero que también ha trabajado como consultora WordPress, es facilitadora y formadora e instructora de un taller que se llama El Mural de lo Digital, organiza varias comunidades tech y también es fundadora de lawebverde.com, y por eso queremos como hablar un poco más de temas de sostenibilidad, más que todos nosotros que estamos utilizando como de todos estos ordenadores, de todo lo que estamos utilizando para nuestro trabajo, que a veces vemos que es solo código, pero detrás hay muchos servidores que están corriendo constantemente, guardando información y no somos muy conscientes del impacto ambiental que eso genera. Creo que somos más conscientes como de lo que pasa en el día a día en nuestra casa con el uso del plástico, temas así, pero no tanto como desde lo que hacemos en el trabajo. Entonces, bienvenida Catalina, qué gusto tenerte acá. Vale, muchas gracias. La verdad es que me sonrojé un poquito con la presentación de Valen cuando dijo ella, es súper tesa. Creo que soy un cinturón blanco que aprende cada día, entonces pues agradecerles a ustedes por la invitación. Yo encantada de poder participar y más que pues darme a conocer yo, es dar a conocer como el mensaje interesante que hay detrás de lo que hago y de a lo que me levanto todos los días. Bueno, cuando estamos leyendo tu descripción, leí que eras comunicadora de profesión, no empezaste directamente como en el área de ingeniería de sistemas o algo relacionado, entonces quiero que iniciemos como que nos puedas contar parte de tu historia de cómo llegaste, como dices, de paso de comunicación a trabajar ahora con temas de web y cómo fue como parte de tu recorrido. Vale. Bueno, a ver, esto es una historia larga, voy a tratar de hacerla corta porque, pues, como les digo, no me quiero como enfocar mucho en la vida mía y en todos los saltos cuánticos que habré dado. Pero básicamente mi historia en este medio digital empezó porque cuando yo salí del colegio quería estudiar medicina, pero pues en aquella época entrar a medicina era muy complicado, se presentaban muchas personas y pues solamente había la opción de pasar a una universidad pública. Entonces emprendí ese viaje de empezarme a postular, pero una amiga, digamos en este caso mi mejor amiga, un día me sentó y me dijo, vea, estudiar medicina es una cosa muy bonita, vas a salvar muchas vidas, y posiblemente un médico pueda ganar lo suficiente como para darse 15 días de vacaciones en un crucero por el Caribe. Pero si tú estudias comunicación social, posiblemente no necesariamente vayas de vacaciones a ese crucero por el Caribe, sino que puedas trabajar en el Caribe, en ese crucero. Entonces, cuando ella me dijo eso, a mí eso me hizo clic. Ya había insistido 2 veces tratando de pasar a medicina a la universidad y no lo conseguí. Entonces, pues dije, bueno, vamos a estudiar comunicación social porque mi hermanito llegó algún día a la casa con el pensum de comunicación social, yo lo leí y dije, me identifico con esto, y el que iba a estudiar eso era mi hermano, pero pues cuando yo dije, no, yo quiero hacerlo, decidí estudiarlo yo y aquí estoy. Sin embargo, siempre durante toda la carrera de comunicación social, pues a ti te enseñan, digamos, todos los medios de comunicación, ¿cierto? Prensa, radio, televisión, fotografía, etcétera. Pero yo tenía muy claro siempre desde la universidad que a mí lo que me gustaba era la comunicación gráfica, la comunicación visual. Y pues me metí por ahí y ese fue
mi camino, mi decisión. ¿Y en qué momento de la carrera o en qué momento de la vida te empezó a interesar ese tema o empezaste a investigar acerca de la sostenibilidad, del medio ambiente? ¿En qué momento tuviste como ese clic de que nadie está hablando de esto y es importante y tenemos que ser más personas las que empecemos como a visibilizar lo que está pasando? Vale, súper esa pregunta, vale. Bueno, entonces después de terminar mi carrera de comunicación social, digamos que me dediqué a emprender. Tuve mis prácticas profesionales en empresas, pero trabajando en empresas o en compañías, sobre todo en este tema pues de marketing, me di cuenta que no era para mí, sí, que no concordaba para mí. Yo era una persona que venía de una familia emprendedora y pues tenía como esa vena ahí. Entonces decidí emprender, monté como mi propia agencia, digamos en ese momento era un taller creativo que después se convirtió en una agencia de marketing y pues ya lleva como 14 años trabajando en esto. En ese camino pues aprendí haciendo, aprendí trabajando en proyectos reales, aprendí bajo la necesidad de crear soluciones, aprendí todo el tema de diseño web, en ese momento con Joomla, después con Drupal y bueno, ahí salté a lo que fue WordPress. O sea, hace 12 años trabajo con esta herramienta y por cosas de la vida, en el 2020 decidí emprender otro camino que fue organizar el evento más grande que hace WordPress alrededor del mundo, que se llaman las WordCamp. Y como estábamos en plena pandemia, pues decidimos organizarla en Colombia, hacerla a nivel Colombia y a nivel de manera virtual. Entonces, cuando estábamos organizando ese WordCamp, cuando yo lo estaba liderando, digamos que quería dar una charla, pero dije, no quiero dar una charla que sea lo mismo de siempre, hablar de plugins, hablar de diseño, hablar de e-commerce, hablar de lo que todo el mundo habla, porque pues para eso hay miles de tutoriales en YouTube. Entonces recuerdo que mientras estaba como organizando ese WordCamp, me apareció un titular de una noticia que decía que si Internet fuera un país sería el sexto más contaminante del mundo. Eso fue en el 2020. Y pues cuando yo leí esa noticia, yo dije, ¿cómo así? ¿Es que Internet contamina? Yo nunca me había hecho esa pregunta. Y a partir de esa pregunta surgieron otras 20.000 más que me llevaron a profundizar y a profundizar en este tema y a quererme especializar mucho más. Y pues hoy digamos que es como mi propósito de vida, fue algo que le dio como sentido a mi trabajo y a través del cual pues como que pude dar y hacer clic como en decir, yo quiero que mi trabajo genere un impacto positivo, por supuesto, y creo que encontré el cómo, porque no lo había encontrado, simplemente me dedicaba a hacer lo que todo el mundo hacía, pero esto generó o creó la diferencia en mi trabajo, en mi portafolio, en mis servicios y en lo que quiero y pretendo hacer pues con los proyectos. Entonces ahí llegó el tema del diseño web sostenible y el diseño para la vida, que ya no es enfocarnos tanto como en diseñar para los humanos, diseñar para las personas, el diseño gráfico, el diseño UX, el diseño, porque yo no soy programadora, yo no pienso, mi mente no es lógica y no pienso en códigos, sino que pienso de manera visual, en generar soluciones. eh, y, y ahí salió todo el tema de dejar un poquito de lado el diseño para los humanos, centrado en los humanos, y enfocarme en el diseño web sostenible, en el diseño centrado en la vida y en el diseño que tiene en cuenta no solamente las personas, sino que tiene en cuenta el clima, la ética, los animales, la biodiversidad y otro montón de cosas. Ahí, ¿cómo definirías la sostenibilidad en ese contexto de tecnología, de temas de servidores y de todo lo web que mencionas? Pues Laura, la verdad es que esa pregunta me costó muchas lecturas, darme contra la pared porque pues yo tampoco entendía, ¿cierto? Y finalmente la respuesta que encontré fue, nosotros creemos que lo digital no contamina, que lo digital es algo ilimitado, que nunca se va a terminar, que podemos hacer con la tecnología y con Internet lo que nos dé la gana, pero no es así, ¿cierto? Porque cada byte cuenta y le cuesta al planeta. O sea, cada línea de código, cada acción que tú generes en digital
cada correo electrónico que descargas, cada sticker que envías por WhatsApp tiene un impacto ambiental y hídrico, que eso pues lo hablamos ahorita más adelante. Y es que, pues, digamos que la razón principal por la que eso se da es porque eh, para que Internet funcione, pues se requiere de dos cosas básicamente, energía y agua. Energía y agua, ¿por qué? Porque se requieren de unos centros de datos o unos servidores, que son unas bodegas gigantes, hay más de 8.000 de estas en todo el mundo, y cada día se están construyendo más y más, que son unas bodegas gigantescas llenas de servidores o unas máquinas, unos computadorcitos apilados unos encima de otros, que generan calor, que requieren energía para que funcionen, que necesitan estar encendidos 24/7, que no se pueden apagar en ningún día del año y pues para eso requieren, para que estén totalmente encendidos todo el tiempo, pues requieren energía eléctrica, ¿cierto? Y esa energía eléctrica pues proviene de la mayoría de las veces de fuentes no renovables, ¿sí? O de minerales no renovables como la energía, como el carbón, el gas, el petróleo, y muy pocos, o ahorita ya se está pues haciendo como toda esa transición energética, algunos servidores funcionan con energías renovables, utilizando la luz solar o el viento o las olas o la fuerza de los volcanes, etcétera. Y que además de esa energía para que funcionen esos servidores se requiere otra cosa que son unos aires acondicionados para que mantengan refrigerados esos servidores y no se sobrecalienten. Entonces, para que funcionen esos aires, eso se requiere agua, ¿cierto? Y pues eso es un problema muy grande en este momento porque pues en este momento la inteligencia artificial ya hace parte de nuestra vida diaria. Para que la inteligencia, para educar todos esos modelos de inteligencia artificial se requieren muchas más máquinas con más potencia, por supuesto que encendidas, ahora sí que es cierto que no se pueden apagar. Y lo que se viene de pronto en un futuro, que son se me olvidó, la computación cuántica, va a requerir incluso mucho más. Entonces, el crecimiento va a ser desproporcionado de la tecnología. Me parece, digamos, muy teso el tema que estás mencionando porque, o sea, primero, por cómo nos venden a nosotros todo lo digital y todo lo que es el internet y todos esos temas, porque digamos que a personas que no hacen parte como del mundo de la tecnología, que no trabajan en esto, por ejemplo, no sé, yo pienso como en mi mamá, como en mi hermana, como en mis sobrinos, que solamente son como consumidores, les venden como que, como si fuera magia, como no, eso está allá en la nube, como no te preocupes por eso está allá, eso es seguro. Tú no pienses de dónde viene eso, que los datos están seguros, que a ti te va a llegar toda la información en tiempo real, que tú vas a tener internet y todo eso. Pero eso por un lado, y me parece muy importante primero que las personas sepan. Y otro, nosotros como desarrolladores, porque por ejemplo yo sí me considero bien ignorante como en ese tema, o sea, obviamente yo sí tenía en la mente y porque estudiamos telecomunicaciones y hemos estado en data centers grandes, pequeños, pero nunca pensé, digamos, como en ese tema de que, uy, esto también está afectando. Yo siento que en temas ambientales, nosotros como que sabemos y ayudamos, pues las personas que ayudamos, como según lo que tenemos cerca. Entonces, no sé, en la casa yo reciclo o como yo ayudo, no sé, en tal comunidad y yo salgo y hago tal cosa, pero también creo que es importante, sobre todo para el tenerte en estos momentos que se siente que vamos muy mal, que empecemos también como a hacernos esas preguntas y como a tener estos espacios. Vale, pero yo pienso que no es culpa tuya ni de nadie, digamos, no tenemos a quién echar la culpa. La culpa es un tema de ignorancia, una brecha de digital muy grande, perdón, una brecha de idioma muy grande, ¿cierto? Porque, digamos, este tipo de temas, la información o la poca o mucha que haya está solamente en inglés o en otros idiomas. Entonces, nosotros acá en el continente latinoamericano no tenemos, digamos, de pronto conciencias, no tenemos conciencia, o sea, tenemos una brecha de idioma, tenemos una ignorancia a la berraca y pues nadie nos habla de estos temas. Entonces, yo a veces digo en las comunidades de tecnología a las que asisto, a las que voy, que la verdad es que me sorprende que nadie esté hablando de esto. Entonces, hablamos de sostenibilidad, de objetivos de desarrollo sostenible, hablamos de cómo impactar, ¿cierto? Pero
con la tecnología, ¿cierto? Pero no hablamos de cómo realmente nuestro trabajo, lo que hacemos en el día a día, los que diseñamos la web y los que consumimos Internet, que somos la mayoría de personas en este planeta. Digo la mayoría porque no todos cuentan con la fortuna de la conectividad. Todavía hay muchas comunidades y pueblos en el mundo que no tienen acceso a Internet, pero los que sí tenemos y hacemos algo en el día a día por esto, pues no tenemos esta conciencia y no sabemos de esto. Entonces, eh, pues como les mencionaba, hay un problema, hay muchos problemas muy graves en el mundo, ¿cierto? Muchos, desempleo, la pobreza extrema, la desigualdad, la explotación laboral, etcétera. Pero tenemos dos problemas que son muy grandes, que son la crisis climática y ecológica. Son los dos mayores desafíos que enfrenta la humanidad en este momento por una razón muy simple y es que nos involucra a todos. O sea, yo no puedo simplemente decir, no, el planeta a mí no me afecta, pues porque no, porque yo vivo en este planeta y porque me afecta, sí o sí. Y la principal causa de esa afectación es el consumo energético. Entonces tú decías ahorita, no, yo en la casa reciclo. Y sí, nosotros hacemos muchas cosas chiquiticas, mínimas, o dejamos de comer carne, y todo eso suma a la final, pues es la forma de pronto como tú ves, como tú crees que puedes aportar a ese cambio climático o a esa mejora. Pero digamos que el problema más grave está por el consumo energético y para nosotros sobrevivir en este planeta, pues todo requiere energía, todo, ¿sí? La mayoría de cosas, bueno, digamos no todo, pero la mayoría de las cosas requieren energía. Y cuando trabajamos en el área de tecnología, pues por supuesto que con mayor razón. Entonces, ese consumo energético es lo que hace que estemos donde estemos. Entonces, no es digamos, es ignorancia, las empresas no llevan este mensaje, nadie se toma la bandera de decir, venga, que es que esto es lo que está pasando detrás. Y digamos que esa es como mi razón de ser y lo que les decía al principio, por eso me levanto todos los días. Eh, Creo que es muy gratificante poder hacer algo desde el quehacer, desde mi trabajo, desde lo que puedo, el mensaje que puedo llevar y digamos que eh, podríamos de pronto pensar algún momento como, imaginémonos qué pasaría si pudiéramos rediseñar todo, o sea, qué haríamos diferente, ¿cierto? Y ahí es donde entrarían un montón de nuevas ideas y, y lo que les decía al principio, hay un concepto muy chévere que creo que me define muy bien, que es el diseñar para la vida. Entonces, no sé si habían escuchado alguna vez que en temas de marketing, sobre todo, se dice que antes el diseño estaba centrado en las ganancias, después el diseño estaba centrado en los productos, después el diseño estaba centrado en los clientes o en las personas, después el diseño se centró en el valor, y por último, ahorita ya la cuestión tiene que cambiar y tiene que ser un diseño centrado en la vida. ¿Qué es un diseño centrado en la vida? Es tener a las personas y al planeta en primer lugar, antes que los beneficios. Y cuando digo planeta, eso ahí intervienen lo que son animales, vegetación, biodiversidad, comunidades, culturas, porque todo lo que nosotros estamos haciendo, pues yo puedo poner un botón en mi sitio web y puede que ese botón esté afectando un montón de cosas que no vemos. Y yo simplemente digo, me gusta ese colorcito de ese botón y lo voy a poner y no importa nada más y va a ser muy accesible para las personas y lo van a ver rojo y eso les va a encantar, pero no estamos pensando en lo que pasa alrededor. Entonces yo siempre pongo un ejemplo muy bacano que es, eh, a ver, yo a veces compro cualquier cosa, voy a decir en este caso unos zapatos, voy al centro, veo unos zapatos muy chéveres, si no tengo plata para comprar los originales, entonces voy y me busco la réplica y compro los zapatos, ¿cierto? Y me los pongo y estreno y salgo a la calle bonita, estrenando tenis, pero no me doy cuenta o no pienso todo lo que tuvo que suceder para que esos tenis llegaran a mis pies, ¿cierto? De dónde salió el caucho, de dónde salieron las materias primas para construir esos tenis, cómo los transportaron, desde qué país vienen, cuánta gasolina usó el buque que los trajo desde China hasta acá, cuántos niños o cuántas mujeres trabajaron para coser esos tenis, a cuántos explotaron, etcétera. Entonces son muchas preguntas que uno no se hace, da por hecho, y creo que es vital que empecemos a hacernoslas
para generar otro concepto de vida. Sí, justo con lo que mencionas, más en el tema de la tecnología, uno sí tiene como muy transparente, tal como decía Vale, como que eso está ya en la nube y pasan cosas y funciona. Yo puedo hacer un video en internet, puedo subir una foto a Instagram y eso me va a quedar ahí, pero uno no logra dimensionar todo lo que hay detrás de cada publicación que uno hace en redes sociales. Eso se va a estar almacenando y la publicación, listo, tú haces 3 publicaciones al mes, pero es que son un montón de personas que están haciendo 3 publicaciones al mes y todo eso se está almacenando en servidores porque después tú puedes ir y buscar que en los archivados, entonces está todo lo que yo publiqué desde 2020 y toda esa información va sumando. Entonces, sobre todo en la parte tecnológica, como mencionaba Vale, uno no logra dimensionar el impacto que tiene y también como que estamos usando todo de forma muy rápida, muy acelerada, también con las fotos que guardamos, que todo esto lo almacenamos en servidores de Google, que lo almacenamos en la nube porque queremos tener una copia, pero en el mes tomé 1000 fotos y las subí ahí. Entonces es como difícil empezar a crear conciencia sobre eso. Claro, y tú solamente estás mencionando una cosa, y es cómo guardamos la información en la nube, ¿cierto? Un montón de datos que están allá guardados. Pero hay una frase por ahí que dice que ya me fue la frase. Los datos, al igual que los seres vivos, necesitan agua para sobrevivir, ¿sí? Entonces, mm, si nos vamos mucho más profundo, pues solamente pensemos en un sitio web. ¿Yo qué necesito para un sitio web? Necesito un diseño, necesito unos colores, necesito un montón de imágenes, necesito unos píxeles, necesito unos formatos, necesito un servidor, necesito cómo se va a comunicar ese servidor, necesito que le entre tráfico a ese sitio web o empiecen a llegar usuarios. Necesito un sistema de gestión de los contenidos, necesito contenidos, necesito hacerle SEO, necesito hacerle marketing, voy a hacerle ads y todo eso genera contaminación, ¿sí? Entonces, si yo empiezo a reducir, a pensar como en un tema de minimalismo digital, en donde menos es más, en donde empiezo como a preguntarme si tiene esto que estoy haciendo, es posible hacerlo, tiene sentido hacerlo, pero digamos que no solamente generar ese sitio web, sino si pensamos que no es un sitio web simple, sino además un e-commerce. Entonces ya en un e-commerce entran unos productos, entra una logística, entra todo un tema de envíos, de transporte, de entregas, entra todo un tema de desechos, ¿sí? De qué pasa con esas cajas cuando se entrega ese paquete, a dónde van. Entonces, o sea, si vamos muy profundo, uno se volvería loco pensando que realmente todas las acciones que hacemos en la vida, no solamente digitales, tienen un impacto, ¿cierto? Pero aquí digamos que la finalidad de esto es decir, venga, empecemos a pensar cómo genero menos impacto, cómo ayudo al planeta, qué puedo hacer diferente, cómo puedo rediseñar esto que pasa, cómo puedo pasar de fabricar, usar y desechar a un tema como de economía circular, ¿cierto? En donde las cosas se reciclen. Yo en la charla que les decía ya en el Woman Maker que mencionaste ahorita, Laura, pues les dije un dato en donde decía que para fabricar un celular se requiere pues un montón de materias primas, se requiere agua, ¿cierto? Y de los 118 elementos que hay en la tabla periódica, en los años 60, para fabricar el celular se requerían 10 elementos de la tabla periódica. En los años 90 se requerían 27 y en el 2021 pasamos de 27 a utilizar 63 elementos de la tabla periódica. Entonces, y esos elementos no se reciclan, o sea, yo no puedo coger un celular y decirle, lo voy a sacar el litio, el cobalto y se lo voy a meter a este otro celular y lo reciclé y ya, no, sino que ya se desperdició. Los celulares que estamos construyendo hoy en día o los aparatos tecnológicos los construimos para que se desactualicen rápido y la gente tenga que comprar uno nuevo. Nosotros, digamos, el comportamiento humano también es no, ya salió el iPhone 15, entonces me paso al iPhone 15, aunque mi iPhone 13 todavía funciona.
Desconocemos el tema del refounding o de los productos reformados, que es mejor eso que comprar productos nuevos. Entonces, tenemos un montón de información que desconocemos, que no sabemos y que, digamos, la misión de Catalina y del proyecto que creó Catalina es ese, es como democratizar el tema de la sostenibilidad digital en América Latina, en idioma español y revolucionar la forma como la gente interactúa con Internet, enfriar el planeta con cada clic en vez de calentarlo y dar a entender que cada byte cuenta y le cuesta al planeta. Qué rico, me gusta mucho, Catalina. Yo tenía una pregunta y yo no sé si sea como muy difícil de responder. Realmente aquí estoy hablando como desde la ignorancia y todo eso, pero no sé si para ayudar, digamos, a disminuir como toda esta contaminación digital, si lo podríamos decir así, tiene que venir exactamente el cambio desde las grandes empresas o nosotros como programadores, como desarrolladores, cómo podemos desarrollar de forma sostenible o cómo se podría lograr eso. Me encanta esa pregunta porque siempre es muy fácil culpar al otro y no hacerme cargo y responsable de mis actos, ¿cierto? Hay una frase por ahí muy bacana que dice, no se necesitan pocas personas haciendo cambios gigantes, sino muchas personas haciendo cambios chiquiticos. Y digamos que cada uno, desde su quehacer diario, desde su día a día, puede generar un montón de impactos. Incluso los mismos empleados pueden enseñarle a sus directivos o a los CEOs de las empresas, les pueden enseñar este tema, porque ellos lo desconocen. Pero hasta que uno no se apropie, hasta que uno no lo tome de verdad como una herramienta o como, sí, una herramienta detrás de debajo de su manga, pues, digamos, no va a pasar nada. Digamos que esto es un tema de todos. Es un tema de las grandes empresas, es un tema político, de las derechos y justicia política, es un tema de quienes consumimos Internet, es un tema de los usuarios, es un tema de los consumidores, es un tema de los que crean los servidores, es un tema de todo el mundo. No, ¿y qué podemos hacer? Uf, un montón de cosas, un montón de cosas. O sea, si hablamos de un perfil en concreto, por ejemplo, un desarrollador web, pues debería empezar por entender que existen servidores verdes, ¿sí? Existen servidores que trabajan con energías renovables y que esa es la primera y la principal causa de mejorar el impacto ambiental que genera la tecnología. Entonces, cuando yo creo aplicaciones, yo tengo sitios web, yo soy un diseñador o un desarrollador web, lo primero que debería hacer es, venga, ¿dónde voy a alojar ese servicio o esa plataforma digital que estoy creando? Eh, entonces, es como contactar o mirar esas empresas de alojamiento para ver qué tipo de insumo utilizan para sus servidores, ¿cierto? Muchas de ellas no son 100% que usan la energía renovable, sino que la compensan. ¿Y cómo la compensan? Pues son servidores normales que utilizan carbón o cualquiera de los combustibles fósiles, pero ellos al final, digamos que gran parte de su dinero lo donan a fundaciones o organizaciones para sembrar árboles, por ejemplo. Entonces eso es como compensar todas las emisiones que generamos con el consumo de la energía. Eso como primero. Segundo, pues otra opción que un desarrollador, por ejemplo, podría hacer es entender que los framework o las librerías o el lenguaje de programación que utilicen, hay unos que utilizan más energía que otros. Entonces es como preguntarme, ¿yo con qué trabajo? ¿Con JavaScript? ¿Con C++? ¿Con Python? ¿Con cuál trabajo? ¿Y qué tanta energía consume ese sistema que yo utilizo? ¿Qué más? Por ejemplo, si soy un desarrollador web, puedo, como dicen por ahí, lo que no mides, lo que no, lo que no, lo que no puedes medir, no lo puedes cambiar. Entonces, si yo no mido el consumo energético de mis sitios web, si no conozco herramientas, que hay muchas y gratuitas en la internet, pues no voy a poder saber cómo mejorar mi plataforma o mis sitios web. Eh, Hay otra cosa y es que los clientes no piden y los diseñadores no ofrecen.
Entonces, pues cuando a un diseñador no le interesa eso y un cliente tampoco, tampoco le interesa la sostenibilidad, pues no va a pasar nada. Pero si yo como diseñador tengo un cliente al frente y le digo, venga, que es que esto existe y podemos diseñar un sitio sostenible, optimizado, con carga rápida, un SEO espectacular y que no le haga tanto daño al planeta. Y además usted es una organización que trabaja con algo ambiental, entonces qué chévere poder tener ese coherencia. Y si nos vamos hacia el usuario común, la persona del común que utiliza Internet el día a día, hay un concepto que se llama la sobriedad digital. Esa es la palabra. La sobriedad digital es enseñarle a los usuarios cómo usar de manera eficiente, sostenible nuestras acciones digitales. Bueno, yo tengo dos preguntas relacionadas a lo que estabas hablando o que nos estabas contando. Y una de esas es como en los lenguajes de programación. Recuerdo que cuando vimos tu charla tenías como un listado de cuáles eran aquellos que impactaban más. Entonces quisiera que nos contaras un poquito de esto. Y también si las empresas como AWS, Google, Microsoft, que son como las que más se utilizan en las empresas, tienen algunas de estas estrategias o si conoces como si ellos también tienen servidores o prestan algún servicio a sus clientes relacionado con temas de sostenibilidad, porque son como las más utilizadas actualmente en el mundo laboral y como que muchas empresas tienen toda su plataforma y todas sus funcionalidades montadas bajo esos servicios que ellos ofrecen. Correcto. Bueno, voy a responder primero la segunda. Y es, claro que sí, es decir, en este momento es o sea, están obligadas, por decirlo así, Google, Microsoft, Amazon, Facebook y las principales empresas a migrarse a servidores verdes. Entonces, con el paso del tiempo, digamos que estas grandes empresas han ido haciéndolo. Por ejemplo, Netflix, por ejemplo, Facebook, por ejemplo, Spotify, o sea, todas las plataformas que de verdad pues tienen millones de usuarios, ellas se han ido migrando a este tipo de servidores. Google eh, se comprometió que para el año 2030 la mayoría, casi todos sus servidores o sus servicios en línea iban a estar alimentados por energía renovable. Sin embargo, digamos que eso también trae unas implicaciones grandes. Y hay una imagen muy famosa, pues hay miles de ejemplos, pero voy a traer esta a colación porque seguramente muchos la conocen. Y hay una imagen muy famosa del desierto del Atacama, en donde Google tiene instalados un parque de paneles solares inmenso que si se ve desde arriba, los paneles solares, digamos que forman la palabra Google, ¿sí? Em, Chévere porque están en un desierto, porque utilizan la energía solar, ¿cierto? Para alimentarse, pero también viene un problema ahí de basura digital y es cuando esos paneles solares se dañan porque tienen una vida útil, ¿qué pasa con ellos? ¿A dónde van? ¿Cierto? ¿Qué tanta agua se requiere para construir cada uno de esos paneles? ¿Cómo se renuevan, se reciclan o se rediseñan esos paneles? Son preguntas que quedan ahí como en el tintero, no tenemos la respuesta, pero pues digamos que ellos van a cumplir o están cumpliendo su razón o su promesa que fue para el 2030, la mayoría de sus operaciones alimentados por energía renovable. En este caso, los servidores de AWS funcionan con energía verde. No estoy segura si es 100%, pero son servidores, digamos, con la certificación de que son servidores con energía renovable. En el caso, por ejemplo, de Microsoft, en la charla yo les mostraba un ejemplo de, digamos, algo que ellos están haciendo y es que tienen unos contenedores, unos containers a través de los cuales meten unos servidores adentro, ¿sí? Son pequeños, realmente no les caben muchos servidores, pero digamos que lo que hacen ellos con esto es que meten esos servidores y cierran esos contenedores y los meten debajo del agua, congelada. Bueno, congelada no, pero aguas muy frías. Entonces, el ejemplo que se tiene, o digamos, el primer, ¿cómo decirlo? El primer prototipo que ellos Como un hicieron. MVP.
Exacto, el primer prototipo que hicieron lo hicieron en las aguas de Irlanda, que son pues países nórdicos con aguas muy frías, eh, un contenedor grande al que le cabían 864 servidores adentro y simplemente meten ese contenedor bajo el agua y ya. Lo único que requiere es energía para funcionar, pero no requiere mantener aires acondicionados porque el agua fría mantiene a los servidores al tiempo. Entonces eso es, digamos, una muy buena solución, pero la pregunta que uno se hace es, pues, ¿cuántos contenedores vamos a tener que hacer para meterlos debajo del agua si el agua con el cambio climático se empieza a calentar? ¿Qué va a pasar? No todos los vamos a poder meter en aguas nórdicas, etcétera. O sea, todo lo que eso implica meter ese contenedor. Si un servidor de esos allá adentro se daña, ¿cómo lo arreglan? O cómo bajan a abrir ese, o sea, toca como sacar todo para hacer mantenimiento, arreglar, etcétera. Entonces, todo eso son operaciones y cosas que consumen tiempo, energía, recursos y demás. Y Pero también como el impacto de la fauna, como si todos los servidores van a estar ahí en el mar, ¿cómo va a impactar esto, no sé, arrecifes de coral, los peces que estén ahí alrededor? correcto, ese es otro buen ejemplo que les di en la charla y decía que, o sea, para que Internet funcione necesita tres cosas: servidores, infraestructura de red y dispositivos donde se consume la información, ¿cierto? Pero tenemos dos problemas graves en el tema de la infraestructura de red y es que la mayoría del, o sea, digamos que para que Internet funcione se requiere que hayan un montón de cables submarinos que están metidos debajo del agua y que conectan los continentes uno con otro, ¿cierto? Hay más de 500 cables que abarcan miles de kilómetros debajo del agua, pero para poder meter esos cables debajo del agua, digamos que se requieren unas máquinas que entierran como sí, se entierran en la arena y quitan la arena para poder meter esos cables ahí adentro, como hacer unos surcos y que se metan esos cables ahí adentro porque pues de pronto puede haber, no sé, que se quiebre, que se dañe, entonces, o que algún pescado o algún animal, no sé, si pueda generar un daño en esos cables. Digamos que el 99% del tráfico de Internet en este momento pasa por esos cables submarinos. Y hay otro poquito que pasa a través de los satélites. Pero lo que pasa con los satélites es que cuando un satélite se daña, se explota, ya no sirve, entonces eso se convierte en basura espacial, ¿cierto? Y esa basura espacial también puede tener un impacto grande en el planeta porque esa basura podría caer a la Tierra, ¿sí? Y pues como si le cayeran, ¿no?, misiles del cielo de la nada y pues no es chévere. Y con el tema de los cables submarinos es qué impacto va a tener eso más adelante con la biodiversidad, con meterlos, con que se empiecen a degradar con el tiempo, a oxidar, más todos los materiales o recursos minerales que se requieren para construir toda esa fibra óptica, etcétera. Entonces, digamos que ahí es cuando les mencionaba lo de diseñar para la vida, que es pensar no solamente en los humanos, en nosotros, en el ego de nosotros, y en que vivamos muy bien, sino en los animales microscópicos, marinos, aéreos, en el clima, en todo. O sea, hay que pensar en todo cuando uno crea realmente una solución. Entonces, eso para responder tu segunda pregunta, pero para responder la primera que mencionabas, el tema de los lenguajes de programación, pues a mí me gusta como muchas veces ir con datos científicos, de estudios científicos, pues porque pues para uno pueden haber muchas cosas en Internet, pero no hay fuentes realmente que lo digan. Y se hizo como un estudio científico en donde se analizó como el tiempo de ejecución, el uso de memoria y el consumo de energía de 26 lenguajes de programación conocidos. Y pues gracias a eso se detectó que los tres lenguajes de programación más sostenibles, digamos, o más amigables con el medio ambiente son primero el lenguaje de programación llamado C, el segundo es Rust y el tercero es C++. Y digamos que los que más contaminan o los que están pues de los 26 que se analizaron está Python. Es uno de los que más contamina, pero pues tiene todo el sentido porque pues para bases de datos requiere, digamos, mucha data
para que el Python funcione. Es de los más enseñados, es de los que la gente más utiliza, las empresas más requieren, pero es porque utilizan muchos datos. Sí, no había logrado como dimensionar eso y sí quisiera como saber más acerca de cómo uno como desarrollador puede utilizar los lenguajes de programación, de pronto como optimizando su código, utilizando otras estrategias para reducir también el impacto, porque sí es como importante uno empezar a darse cuenta también de lo que está usando, no solamente desde su día a día, como con el uso de cosas cotidianas, sino también desde su trabajo y desde lo que hace, las implementaciones que hace, cómo funciona todo esto. Claro, hay digamos que desde antes de uno montar un sitio web o montar una aplicación o lo que sea que esté haciendo en digital, uno puede generar un montón o ahorrar un montón de consumo de energía si se planea desde el principio, si se tiene todo organizado antes de subirlo al servidor. Pues, como les decía ahorita, hay muchas buenas prácticas que un desarrollador puede insertar en su trabajo en el día a día, como por ejemplo, hay una librería en internet que está en una página que se llama la The Green Web Foundation, que es muy importante esa página, porque es como todo lo que hablamos de sostenibilidad en la web. Y ellos tienen un framework que desarrollaron, sí, una librería que se llama CO2.js, que pues ustedes pueden entrar, ustedes que entienden, digamos, de código y de cómo instalarlo y de cómo ejecutarlo en una terminal y de cómo entrar al GitHub sí, em, pues instalarlo, mirar cómo funciona, entender las fórmulas matemáticas que hay detrás para poder evaluar el consumo del CO2 de un sitio web o de cualquier plataforma digital. Eso como primero. Segundo, pues se podría hacer lo que se llama minificar el código, que eso ayuda mucho a la hora de, pues obviamente estructurarlo bien. Hay una frase por ahí que dice que el código más sostenible es el que no escribes. Entonces, a veces uno se llena de líneas de código y realmente no es necesario. Y otras buenas prácticas que uno puede ejecutar es el tipo de formato de las imágenes que está subiendo. Por ejemplo, una imagen a color pesa mucho más y consume mucha más energía que una imagen a blanco y negro o a escala de grises, porque solamente tiene un tono. Las tipografías que utilizamos y los formatos de las tipografías, también los formatos de las imágenes, que ahorita pues digamos estamos pasando del PNG y el JPG, la estamos pasando al WebP, y el que menos pesa se llama .aviv, que son como los formatos de imágenes menos pesados, solo que tienen un problema en este momento y es que no todos los navegadores lo reconocen. Entonces digamos que vamos a ir ahí en ese proceso hasta que logremos pues lograr la mayor eficiencia posible en todo lo que utilicemos para crear cualquier plataforma digital. Ahí para ir cerrando y como una pregunta que me surge es desde tu experiencia, ¿cómo has visto que las empresas reaccionan ante esto? Como si lo han adoptado bien a su forma de trabajo o si hay empresas realmente interesadas en empezar a implementarlo o ha sido como difícil también como ese contraste entre vamos a hacer las cosas sostenibles, pero igual tenemos que seguir generando ingresos, seguir generando cosas para que las personas puedan adquirir nuestros productos, seguir como sacando todo esto, como continuar con el día a día del negocio, pero también implementando todas estas prácticas sostenibles que puedan ayudar al medio ambiente y que a futuro no puedan afectarnos más como seres humanos. Pues ha sido muy difícil, Laura, la verdad. No ha sido fácil, porque tú ya lo mencionabas. Digamos que las empresas lo que necesitan es vender y lo que buscan son los beneficios económicos. Entonces, pueden pasar por encima de los humanos, del planeta, de los animales, de las plantas, de lo que sea, con tal de ganar, ¿cierto? Que cuánto gano yo. Digamos que en el tema de Colombia particularmente, o Medellín, que es la ciudad en la que vivimos, pues hay muchas empresas de tecnología. Hay, digamos, existe lo que se llama Ruta N y las empresas de triple impacto y la gente pues como tratando de meterse en esa onda. Sin embargo, falta mucho porque volvemos a lo mismo. Eh, las empresas están preocupadas por cómo crear un producto o servicio que impacte el planeta cuando no se dan cuenta que su razón de ser, que es la tecnología, pues no lo está haciendo.
Entonces, esto es un tema de educar, es un tema de enseñar y de sacar de la ignorancia a la gente, y eso puede pasar muchos años mientras eso pasa. Sin embargo, me sorprendió, por ejemplo, en la charla en la que ustedes asistieron del Women Testmaker, hubieron varias personas que son dueños de empresas grandes de software aquí en la ciudad, y diciéndome en el pasillo, incluso mandándome un mensaje por LinkedIn y diciéndome, me encantó tu charla, no tenía ni idea de eso. Y uno dice, pues ¿cómo? O sea, si una persona que es desarrolladora tiene una empresa de tecnología, desarrolla software todos los días y esto no lo sabía. Entonces, creo que el trabajo por hacer es gigante, y bueno, pues necesitamos a alguien que lo lidere. Yo estoy supremamente convencida que yo no vine a cambiar el mundo, pero vine a cambiar a las personas que sí lo van a hacer. Quizás también tengo claro que para yo poder cambiar el mundo, primero tengo que cambiar mi mundo y ser coherente con mis acciones y con lo que yo hago. Y también soy consciente que yo no vine a cambiar el planeta, no vine a cambiar el mundo, pero sí vine a cambiar la forma en la que me relaciono con él. Y cuando eso lo entendamos todos, pues cambiaremos el mundo. Sí, siento que al final todos estos temas terminan en un cambio de mindset que debe suceder en cada uno de nosotros. O sea, siempre es así cuando queremos hablar de la paz mundial, cuando queremos hablar del fin de la pobreza, siempre debe haber como un cambio en la forma en la que nosotros vemos que afortunadamente existen personas, por ejemplo, como tu, Cata, que ya estás trabajando en eso y que lo tienes muy claro y que lo compartes como con todas las personas. Entonces yo siento que ya ahí estamos haciendo como un gran cambio y esperemos que más personas puedan obviamente escuchar esto y darse cuenta de cómo estamos impactando para tratar de ayudar un poquito más al planeta, y que las empresas, como tú lo mencionas, no solamente se enfoquen en vender, vender y vender para mejorar nuestra vida como humanos, sino también mejorar la vida como, pues, de todo un planeta, porque a la final tenemos que ser equilibrados, no podemos vivir sin los animales, no podemos vivir sin las plantas. Entonces, Y muchas gracias, Cata, por este mensaje. bueno, no, quería decir lo último, y es, yo creo que tenemos que pasar, se los mencionaba alguna vez, tenemos que pasar hacia las empresas de triple impacto. Y el triple impacto es conocido como las 3P, que es eh, eh, People, Planet and Profit. Poner a las personas y al planeta en primer lugar antes que los beneficios. Por supuesto que las empresas se tienen que sostener, las empresas tienen que vender, pero no debe ser la razón de ser. Y lo mismo sucede con nosotros los diseñadores o los desarrolladores o los que creamos tecnología para el bien. Y es que yo pienso que detrás de cada cosa que hagamos, independientemente de la habilidad o la carrera o lo que hagamos por la vida profesionalmente, pues el diseño o la mentalidad debe estar impulsada por un propósito, ¿sí? Y debemos ser facilitadores de cambios positivos, y que tenemos un poder y una responsabilidad individual para influir en el futuro de la tecnología y de la sociedad. Y pues aquí la pregunta que tenemos que hacernos es qué tipo de futuro es el que queremos diseñar, ¿cierto? Y cómo ponemos al servicio esas habilidades que tenemos, esa creatividad, esa pasión para crear esos cambios positivos y resolver problemas. Muchísimas gracias, Cata. Me encantó el episodio, siento que aprendí mucho y también como que me ayudó a empezar a cuestionarme más de estas cosas y a querer buscar más información para saber sobre estos temas. Toda la información de Cata se las vamos a dejar en la descripción del episodio, también junto con algunas de las páginas que ella mencionó, por si quieren también buscar información al respecto y también cómo contactarla y hablar personalmente con ella acerca de esto. Y nada, recuerden que tenemos episodio cada miércoles que nos pueden encontrar en redes sociales como @TataSoulPodcast. Y gracias por escucharnos. Chao. Gracias. Chao.